Soy Antoni Zabala Viviella, soy presidente y director pedagógico del Instituto de Recursos e Investigación para la Formación de Barcelona y tengo la suerte de tener una profesión que me ha permitido compartir con los maestros y maestras que están en las aulas desde hace muchos años. De ellos son los que he aprendido. Bueno, es un placer y un honor tener la oportunidad de poder participar en un evento en el que, como puede ver, está llenísimo de maestros y maestras que están con ganas de poder intercambiar y también en estos intercambios aprender muchos unos de otros. Me parece un evento muy interesante. Lo de innovación es relativo, porque históricamente los humanos hemos conseguido llegar donde llegamos, con los aspectos positivos y negativos, porque siempre hemos intentado dar respuesta a los problemas que nos plantea la vida. Somos y actuamos bien a partir de actuaciones y respuestas a problemas vitales en el ámbito personal, el interpersonal, el social y también el profesional. Y estos problemas todos son interdisciplinares, todos. Por lo tanto, cuando el objeto de estudio de la escuela es formar para la vida y en la vida, no puede ser otra cosa que planteamientos interdisciplinares, donde el objeto de estudio no es la disciplina, sino la realidad. Y la disciplina son los medios, pero no el fin en sí mismo. Por lo tanto, si pretendemos formar, insisto, para la vida, debemos proveer a los alumnos de instrumentos conceptuales que les permitan entender la complejidad. Y esta complejidad no es la suma de compartimentos, sino es las interrelaciones entre los distintos elementos que permiten interpretar esta realidad. El objetivo no es solo entenderla, sino es entenderla para qué. Y entiendo yo que una de las funciones del sistema educativo es formar a las personas para que puedan ser competentes y capaces de poder ayudar a los demás a crear una sociedad mejor a partir de una sociedad más comprometida con las mejoras sociales de todo tipo. Y por lo tanto es entender para intervenir, entender para construir, entender para participar. Para tener en cuenta que el objeto de estudio de la escuela son situaciones de aprendizaje, situaciones complejas de aprendizaje. Son proyectos, retos, problemas que siempre tienen un alcance social y que desde la escuela miramos esta realidad quizá desde distintos aspectos, pero el objeto de estudio no es la cara del poliedro de cada uno de estos lados, sino es el poliedro en sí mismo, en su interior. Y por lo tanto saber que cuando estamos analizando una parte solo tiene sentido como un medio para poder entender la complejidad, la globalidad. A ver, uno de los problemas que tenemos es que los docentes, maestros y maestras, no se nos ha proveído de los medios suficientes como para hacer el cambio que estamos proponiendo. Y por lo tanto, el objetivo sería poder ofrecer cada vez más medios para que cada docente pueda construir su itinerario personal de desarrollo profesional, teniendo en cuenta que los objetivos que proponemos son, entre comillas, utópicos, porque siempre se puede ser mejor, siempre podemos educar mejor, siempre podemos atender mejor a los niños y las niñas, y por lo tanto que es una utopía, pero que nos marca el camino. Y por lo tanto el objetivo fundamental es saber definir cuál es mi camino y avanzar paso a paso, siendo conscientes y satisfechos de los pasos anteriores, pero teniendo claro que mi objetivo no es llegar a aquel imposible, sino avanzar en este horizonte. Lo que he podido conocer de Recrea está en línea, además, yo diría desde puntos de vista avanzados y de acuerdo con las investigaciones actuales de cómo debe ser un proceso de transformación del sistema educativo. Yo, de entrada, diría que de entrada, porque necesitamos años, pero yo creo que es un medio, o es el medio o una estrategia de las más acertadas para producir esta transformación
que imprescindiblemente debe tener el sistema educativo. El dato es que todos los docentes tenemos prácticas educativas que son ejemplo para otros. Donde vamos a aprender, sobre todo, es reconociendo estas prácticas de nuestros compañeros y compañeras y a partir de ellas intentar apoyarnos nosotros mismos a avanzar en función de estos ejemplos. Necesitamos fijarnos y reconocer sobre todo las prácticas que nuestros compañeros y compañeras realizan y están en línea a lo que debe ser este horizonte. Aprenderemos de los otros, de nuestros compañeros y compañeras, siempre teniendo muy claro el camino, cuáles son los referentes teóricos que determinan cuál práctica es más o menos apropiada. A ver, a mí participar en conferencias, participar en eventos de estos, me gustan relativamente si no están dentro de un contexto o un proceso de cambio, porque si no la sensación que uno tiene es de que va a un lugar, da una conferencia y al día siguiente va a dar otra conferencia, pero si no hay el caldo de cultivo sobre el cual aquella conferencia puede ayudar a este proceso de cambio, no sirve a nada. Mi planteamiento es cómo puedo ayudar a que el proceso, ahora que estáis en Recrea, pueda de algún modo aportar algún dato que pueda iluminar algún aspecto de este proceso de cambio, de manera que produzca mayor profundidad, si es posible, en este proceso de transformación del sistema educativo. He comentado ya el objetivo importante es de reconocernos entre unos y otros cuáles son aquellas aportaciones. El problema está en poder identificar, en los criterios para identificar si una práctica educativa es relevante o no, significativa, tiene sentido o no. Pero es clave, es muy importante este proceso de intercambio y utilizar las charlas, conferencias como instrumentos para el análisis, no para el análisis de nuestras prácticas e insisto en la identificación de cuáles son aquellas estrategias técnicas que son apropiadas para avanzar yo en mi proyecto personal. Hay un componente clave en toda actuación profesional que es el preguntarse para qué estoy yo en esta vida. Si el docente entiende que su profesión solamente es una profesión cualquiera y que solamente sirve para ganarse la vida, yo diría que seguramente no le va a servir de nada lo que estamos contando. Sí que animarlo a este que está trabajando solamente porque es una manera de ganarse la vida, entender que es un trabajo que tiene una incidencia clave. Es quizá las profesiones con más incidencia social. Depende de cómo participe él, de su actuación, va a ser clave en la transformación de la sociedad. Y por lo tanto es un elemento intentar hacerle ver su papel protagonístico en el sistema educativo y no solo en el sistema educativo sino en la sociedad mexicana. Para mí es importante participar en estos eventos básicamente en tanto en cuanto pueda ayudar de algún modo a animar, a motivar, a tener más referentes que permitan avanzar con mayor seguridad en este proceso personal de cambio, de mejora en relación al trabajo de cada día. Los proyectos integrados es la fórmula más eficaz y sencilla para conseguir el objetivo de formar a los alumnos para que den respuesta a los problemas que le va a plantear la vida. Es la más sencilla, es la forma más eficaz y por lo tanto recomiendo porque no hay tantas alternativas. La pregunta es cómo puedo ayudar al alumno que entienda la realidad si lo que hago es hacerle una enseñanza parcializada en áreas, en disciplinas, donde 9 a 10 hago lengua, de 10 a 11 matemáticas, de 11 a 12 geografía. No, los proyectos integrados hablan de cómo entender los problemas de la vida, donde la geografía, las matemáticas, la lengua se convierten en elementos clave. Pero luego hay otro aspecto, solamente se aprende cualquier contenido de aprendizaje, sea de cualquiera, sea las materias, si es significativo y funcional para el alumno.
y la única manera de hacer significativo funcional es situarlo ante problemas o situaciones en las que es necesario utilizar aquel instrumento. Instrumentos sumamente potentes, pero que si no se sabe el uso, la mayoría de nosotros que estamos aquí hemos aprendido cantidad y cantidad y cantidad de conocimientos interesantes, pero que no sabemos utilizar, porque nadie nos dijo para qué servía. Y esto es, por lo tanto, animo, es el futuro, haremos proyectos. La escuela del futuro será una escuela de comunidades de aprendizaje que utilizan proyectos donde el objeto de estudio son situaciones de la realidad, donde se utilizan metodologías, proyectos de trabajo, investigación del medio, trabajos de campo, etcétera, distintas modalidades, pero todas donde el objeto de estudio es la realidad.